Hermanos, buenos días. Para mí es un gusto el poder estar de nueva cuenta con ustedes. Estamos ya saliendo de la gripita que nos pegó por ahí, pero gracias a Dios estamos bien. Van a disculpar mi tacita, pero es una tacita con miel y limón que me permite hablar mejor. Eso. Vamos a dar continuación con nuestro estudio. Vámonos a Primera de Pedro 3, 13 al 16. Primera de Pedro 3, 13 al 16. Primera de Pedro 3, 13 al 16. Le voy a dar lectura. Me siguen por favor con la mirada. Primera de Pedro 3, 13 al 16. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, hermanos, en esta mañana la enseñanza, el estudio que vamos a llevar tiene por nombre Estando preparados para presentar la verdad del Evangelio de Dios. Estando preparados. Recordaremos que ya estuvimos viendo en la sesión anterior cómo es que vimos las virtudes del cristiano y cómo es que debemos incluso ahora tener una buena conciencia, cómo es que debemos de conducirnos los creyentes en Cristo. Estudiamos que si somos de Cristo y queremos vivir la vida a la manera de Dios, debemos de aborrecer nuestra propia vida. Dice en la palabra, lo estudiamos, aquel que ama, si quieres amar la vida, si amas la vida, debes aborrecer tu vida. Suena una paradoja, suena una contradicción, pero es muy cierto, porque debemos de aborrecer nuestro yo, debemos de aborrecer lo que nosotros queremos para nosotros mismos y amar la voluntad de Cristo Jesús, de nuestro Señor Dios. También vimos acerca de la referencia que tomamos, que puede que un hombre viva 70 años, 80 años, como nos lo dice la palabra, pero ciertamente un día de ver el bien de Dios, es decir, de su salvación bendita, importa mucho más que 80 años de una vida vacía sin Él. También vimos acerca de que si queremos vivir de una forma tranquila, reposada, quieta, pasiva, debemos primeramente ser prudentes. Debemos de guardar nuestra lengua, porque es la que nos mete en problemas, la gran mayoría de las veces. Debemos de meditar, debemos de pensar lo que vamos a decir, es decir, ser prudentes. Y recordaremos que la prudencia es aquella que nos habla acerca de cuándo debes hablar, y si vas a hablar, ¿qué vas a hablar? O si no vas a hablar, mejor quédate callado, te conviene en ocasiones más. También acerca de que no hay otro bien, no hay una verdadera paz fuera de Cristo, solamente Cristo nos da la paz de Él, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente la palabra bendita de Dios nos guía a Cristo. Y finalmente vimos que un hijo de Dios, está en un nivel muy superior a todas las demás personas, por cuanto Dios le oye, por cuanto es su hijo. Y Dios el Padre está atento de las oraciones y de las necesidades de sus hijos. Eso es lo hermoso, hermanos. Entonces vamos a dar continuación ahora con esta porción que acabamos de leer. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, le doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí juntos. Quiera, por favor, guiarnos, Señor bendito, en el conocimiento de su bendita palabra. Guíeme, Padre, úseme, Señor. Úseme, por favor, para que hable únicamente su palabra. Quite de mí mis ideas, mis conceptos, mis preceptos, Señor. Y úseme para que hable únicamente su palabra, Señor. Su palabra, la cual tiene poder, no mis ideas ni mis pensamientos, Señor, sino la suya propia. Le doy gracias por todos mis hermanos quienes están aquí reunidos. Por favor, Señor, guíenos en comprensión, guíenos en entendimiento, denos sabiduría para salir edificados todos juntamente en esta mañana. Le agradezco pues por esta oportunidad que me da, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor Salvador Cristo Jesús. Le doy gracias. Amén. Bueno, entonces, comenzando, estando preparados para presentar la verdad del Evangelio. Primera de Pedro 3:13 nos dice en la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, si hablamos nosotros en términos generales, ciertamente una persona que se la pasa haciendo las cosas correctamente o haciendo el bien,
pues va a ser difícil que le caiga el golpe. Hay un dicho que dice que el clavo salido recibe el martillazo. Ahora, cuando nosotros, bueno, no nosotros, cualquier persona, llámese creyente o no creyente, obedece la ley, obedece las reglas, obedece los mandamientos de los hombres, no digo que no se va a meter en problemas, pero la posibilidad de meterse en problemas se reduce por cuanto está haciendo las cosas correctamente. Pero aquí a nosotros no nos habla acerca del bien del hombre o de hacer lo correcto del hombre. Aquí nos habla acerca de hacer el bien de Dios, lo correcto para Dios o de qué es de Dios y que únicamente podemos hacer los que somos hijos de Dios. Cuando dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Nos dice a nosotros siendo de Cristo. Ciertamente nadie puede dañarnos. Nadie puede dañarnos. Ahora, habrá quienes digan, oye hermano, entonces todos los ejemplos de los mártires que murieron, que sufrieron, que fueron quemados, que fueron abofeteados, que fueron martirizados, tú estás diciendo que nadie puede dañarnos. ¿Y cómo los dañaron a ellos? ¿La Biblia se contradice? No, la Biblia nunca se contradice y eso es lo precioso de la palabra de nuestro Señor Dios. Esto, hermanos, va muy conectado con el temor reverente a Dios, y esto hace referencia a que nadie puede dañarnos espiritualmente. Nadie puede dañarnos espiritualmente. Y está muy conectado con el temor de Dios. Ahora, vámonos a Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28 nos explica que ciertamente esta porción no significa que nadie va a poder tocarnos ni un pelo, sino que, como les decía, significa que más bien nadie va a poder dañarnos a un nivel espiritual. Van a poder probablemente dañar nuestro cuerpo, pero nosotros ya somos de aquel que ya rescató nuestra alma, ya somos de aquel, ya le pertenecemos. Si leemos Mateo 10:28, nos dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ciertamente esta es una invitación clara y directa para nosotros. No debemos de temer a los hombres. No debemos de temer nunca a los hombres. ¿Por qué? Porque lamentablemente incluso hay quienes dicen el problema principal que tiene el hombre es que tiene un temor mayor por el hombre que por Dios. Y eso es cierto muchas veces. Tenemos miedo de lo que nos puede hacer una persona que viene en la calle a oscuras que viene de frente hacia nosotros. Tenemos miedo incluso de nuestros jefes en nuestro trabajo. Tenemos miedo incluso hasta, puede que exista, ¿no? Que haya personas que tengan miedo de sus esposos, de sus esposas. Puede personas que tengan miedo de sus vecinos. Infinidad de situaciones, infinidad de cosas. Pero no hay que tener miedo, nos dice el Señor. No debes de temerle. A los hombres no debes de tenerles miedo. ¿Qué te pueden hacer? Nada. Nada. Tal vez van a martirizar tu cuerpo, lo van a maltratar. Pero tú ya eres de Cristo. Tú ya eres de Cristo y no te van a poder hacer daño. Ciertamente tenemos un ejemplo y se los voy a dar. En la Segunda Guerra Mundial hubo un muchacho cristiano. Según la historia, dice que tenía 12 años este jovencito. Y este jovencito rehusó unirse a un movimiento en Europa al que le decían que tenía que entrar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un movimiento. Pero cuando digo movimiento no me refiero a un movimiento social, no. O sea, a un ataque. Vamos a ir a un ataque en Europa en el que vamos a matar gente y vamos a destruir. Segunda Guerra Mundial, el objetivo es aniquilar a las personas. Necesitas entrar. Y el niño dijo, no voy a ir. Y ellos le dijeron, ¿sabes que tenemos el poder para matarte? Y él dijo, con tranquilidad, ¿y no sabéis vosotros que yo tengo poder para morir por Cristo? Ciertamente este jovencito estaba convencido de que nadie podía dañarle. Cuando nosotros también leemos en la palabra que dice que nadie puede dañarnos a menos que el Padre lo permita. Si el Padre lo permite, nos pueden hacer daño. Pero en cuyo caso, siempre hay un propósito para el daño que venga a nuestras vidas. Y esta porción es la que me fascina o me encanta de Job. Saben que estamos estudiando Job con nuestro pastor. Y dice, y claramente al principio de Job dice, cuando le sucede la primer catástrofe en la que mueren sus hijos, se queda sin cosas, lo que ya estudiamos con nuestro pastor. Me gusta una porción en la que dice, y en todo esto, Job
no atribuyó despropósito alguno a Dios. No dice, y en todo esto, Job no dijo, Dios, estás haciéndome mal. No, no, no. La palabra es despropósito. Despropósito, es decir, que en todo lo que nos acontece en nuestra vida, siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Sea sufrimiento, sea dolor, sea enfermedad, sea tristeza, sea angustia, sea alegría, sea felicidad, sea gozo, siempre va a haber un propósito para alabar y para glorificar a nuestro Señor Dios. Y ciertamente comprendemos que todos los que somos de Cristo, el propósito de Dios es hacernos crecer a la semejanza de su Hijo. Hacernos que seamos imitadores de Cristo Jesús. Entonces, si alguien nos va a dañar, si alguien nos hace un daño, es para ejercitar nuestra fe, para venir, doblar nuestras rodillas a Dios y entregarnos plenamente a Él. Ese es lo hermoso de la palabra de nuestro Señor Dios. Entonces, ¿quién podrá dañarnos? ¿Quién podrá hacernos algún daño? La respuesta es nadie. Como hombres, nadie puede dañarnos. Y eso es lo hermoso cuando somos hijos de Dios. En 1 de Pedro 3:14 sigue diciéndonos la palabra. 1 de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Ahora, supongamos que un cristiano sufre persecución por causa de su lealtad al Señor. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues es bienaventurado. Y bienaventurado, muchas veces no nos quedamos con la palabra bienaventurado. Bueno, sí es bienaventurado. Bien, aventura, bienaventurado, pues lo asociamos con algo bueno. Bueno, pues ciertamente está asociado con algo bueno. Aquel que es cristiano y padece persecución por causa del Señor, va a recibir bendiciones, es bienaventurado. Ahora, Dios puede utilizar el sufrimiento o la persecución de esta persona para su propia gloria, y eso es algo cierto. Y esto es algo que debemos de tener siempre claro, siempre presente. Dios hace absolutamente todas las cosas, y cuando digo todas las cosas, me refiero a todas. No solo algunas, no solo unas pocas, no solo con el hermano, no solo con la hermana y conmigo no, o conmigo sí y con ellos no, no. Cuando somos hijos de Dios, Dios hace absolutamente todas las cosas para darle gloria a su nombre. Su nombre. No porque yo soy buena persona, no porque yo le agrado más, no porque yo soy más santo que el otro hermano, o porque él es más santo que yo, o ella es más santa que yo. No. Todo lo hace Dios para darle la gloria a su santo y bendito nombre, para que su nombre sea glorificado entre todos los hombres, no solamente los creyentes, sino también los que no creen. ¿Ok? Entonces, ciertamente la persecución va a dar gloria al nombre de Dios. Segunda cuestión, Dios emplea el sufrimiento para dar bendición a otros. ¿Cómo es esto? Bueno, ciertamente cuando nosotros sufrimos, las personas nos ven, nos van a ver, nos van a voltear a ver y van a decir, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es posible que estés en tal nivel de sufrimiento y tú, tranquilo como las aguas, calmadito, no pasa nada, tranquilo? ¿Qué sucede? Pues si no estás viendo cómo está tu padre, cómo está tu madre, cómo está tu esposa, cómo está tu hijo, cómo está tu hija, cómo estás tú, y estás tranquilo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Las personas van a acercarse y van a preguntar, ¿qué tienes? ¿Por qué? Va a traer bendición a otros para que nosotros les hablemos a ellos de la verdad de Cristo Jesús, y para que su nombre sea glorificado, porque aquellos que hemos conocido a Dios, ciertamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a hacer vivir reposados. Tercer punto, Dios bendice a quien sufre en su nombre, y eso es cierto. Como les digo, al final, aunque nosotros cataloguemos, como siempre digo, yo antes, y es mi postura personal, antes tenía mucho este concepto de decir, es que me pasan cosas buenas y me pasan cosas malas. Pero gloria a Dios, hace un tiempo me dio el entendimiento de que solamente pasan cosas buenas y cosas adversas. Y no es lo mismo que malo. Adverso es algo que es un conflicto, que es difícil para mí, pero no es malo. Entonces todos los que somos hijos de Dios ciertamente no recibimos maldad, pasamos por adversidad. Por eso recuerdo este versículo de Eclesiastés
Soy malo para los números siempre, pero dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, eso es cierto. Quienes somos de Dios, vamos a vivir cosas buenas, pero también cosas adversas, pero al final, esas cosas que van a suceder en nuestra vida van a tener el único propósito, no van a ser sin propósito. Siempre va a existir un propósito, que es llevarnos a la semejanza de Cristo Jesús. Y eso es lo precioso. Vamos a ser bendecidos siempre, a pesar de la aflicción, a pesar de las situaciones de la persecución. Ahora, ciertamente cuando el creyente está sufriendo por hacer lo bueno, es decir, por hacer la justicia, por predicar el evangelio, esto va a traerle gozo. Cuando el creyente ciertamente testifica a los perdidos acerca de la necesidad de recibir a Cristo y es perseguido, esto le va a dar gozo, se va a gozar. Y recuerden que ya hemos estudiado la palabra gozo. Gozo no es alegría, gozo no es felicidad. Gozo, aquí está felicidad, aquí está alegría, aquí está gozo. Me voy a regocijar, voy a estar contento, voy a disfrutarlo, que estoy siendo perseguido. Pero hay algunos cristianos, algunos creyentes, que creen que deben de ser ofensivos al testificarle a otros, a los perdidos. ¿Cómo es esto? Eres un pecador, debes de arrepentirte, mira nada más cómo andas, ¿en serio con esa boca comes? Ve cómo le hablas a Dios. Fíjate lo que estás haciendo con tu cuerpo, ve cómo lo estás mancillando, ve cómo lo estás destruyendo, y así quieres que Dios te perdone. Ah, pero te voy a predicar el evangelio. No. Cuando estas personas sufren persecución por causa de la forma en la que predican el evangelio, no es por causa del evangelio. Ellos dicen, gloria a Dios, estoy siendo perseguido por el evangelio. Pero no, están siendo perseguidos por su mala actitud. Porque ciertamente no debemos de tener una mala actitud. Nosotros no debemos de ser ofensivos al predicar el evangelio. Ahora, y esto es importante que lo tengamos claro, esto no significa que el evangelio no sea ofensivo. Porque ciertamente el evangelio es ofensivo para algunos hombres, para algunas personas. ¿Por qué, hermano, dice eso? Bueno, porque hay personas que dicen, no, yo no soy pecador, yo soy buena persona. Yo nunca he robado, yo nunca he violado, yo nunca he matado. Yo no soy ese pecador que tú dices. ¿Cómo es posible que me digas que Cristo Jesús ya pagó mis pecados y yo ya estoy perdonado? Yo tengo que hacer algo. No puede ser posible que yo me quede sin hacer nada, yo tengo que hacer algo. No estoy de acuerdo contigo. El evangelio va a ofender, pero va a ofender a aquellos que no quieren reconocer la verdad. Aquellos que no están dispuestos a someterse a la palabra de Dios, a la opinión de Dios. Recordemos que cada uno de los hombres tenemos nuestra propia opinión. Y cada hombre en su propia opinión es una buena persona. Y eso es cierto. Salgan en este momento a la calle y pregúntenle a una persona, ¿eres mala persona o eres buena persona? Casi estoy seguro que si hacemos una encuesta, el 90%, el 80% va a decir, soy buena persona. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos como de buenas personas. Pero al final, en aquel día, no va a importar el concepto que tengamos nosotros mismos. Importa el concepto que tiene Dios de nosotros mismos, que es que todos somos malos. Entonces, como les digo, si una persona sufre persecución porque es hiriente, lastima a las personas, es agresiva al predicar el evangelio, va a sufrir persecución, pero por su actitud, no por causa del evangelio. Así es que de esa forma no hay gozo. Pero aquel creyente que sí predica el evangelio y lo hace con humildad, sin orgullo, sin jactancia, sin soberbia, sino viniendo primeramente rogando a Dios que esta persona a la que Él le va a hablar quiera escuchar, que quiera Dios tener misericordia de esta persona. Si este cristiano viene y predica el evangelio y a pesar de todo eso él es perseguido, gloria a Dios, está siendo perseguido por hacer el bien.
por hacer lo bueno. Entonces, ¿cuál es el ejemplo en este caso? Procuremos cada vez que prediquemos el Evangelio, hacerlo de una forma humilde, de una forma sin jactancia, no diciendo, pues claro, es que yo soy salvo y tú no, tú andas todavía perdido entre los católicos, ve nada más cómo vives. No, tener amor, tener misericordia de esta persona, eso es lo que tenemos que hacer. Y es importante también mencionar que ningún cristiano, como les digo, puede escapar del sufrimiento, ni va a escapar del sufrimiento. Es lo que incluso nuestro pastor ha hablado en múltiples ocasiones. Aquella persona que dice, ven a Cristo Jesús y todos tus problemas se van a acabar, no es cierto, no es cierto. Todo lo contrario, los problemas puede que hasta se intensifiquen. La diferencia radica en que ahora tengo la paz de Dios. Y con la paz de Dios, pues me resbalan los problemas. Eso es lo precioso. También cuando dice en esta misma porción que estamos estudiando, 3:14, que no debemos de tener miedo de los hombres, ni debemos de amedrentarnos por sus amenazas, me gustaría leerles el ejemplo de un mártir de la iglesia primitiva. Él se llamó Policarpo. De Esmirna, él fue discípulo de Juan el Bautista, de Juan el Bautista, de Juan el apóstol Juan, disculpen, de Juan el apóstol. Él vivió del 70 al 155 después de Cristo. A él le prometieron la libertad si blasfemaba a Cristo. Él respondió, 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Después, el procónsul, primero nada más lo amenazaron. Ya luego fue con el procónsul. Y este lo amenazó de echarlo a las fieras, vivo. Te voy a arrojar a las fieras si no te arrepientes de cierta forma de estar predicando a este Cristo Jesús del cual tú hablas. Pero él contestó, me está bien ser liberado de esta vida de miseria. O sea, échame. Al cabo vas a destruir este cuerpo, pero voy a abrir mis ojos con Cristo. Voy a ver a Cristo. Lo siguiente que veré será Cristo. Y finalmente, el gobernante lo amenazó con quemarlo vivo, de Esmirna, lo amenazó con quemarlo vivo, y Policarpo dijo, no temo al fuego que arde por un momento. Vos no conocéis el fuego que arde para siempre jamás. En el año 155 él fue quemado en la hoguera y atravesado con una lanza por negarse a quemar incienso en adoración al emperador romano Antonio Pío. Su martirio se considera, después del de Esteban, un martirio cristiano, un ejemplo de un martirio cristiano. Es importante que estudiemos la historia, es importante que estudiemos qué fue lo que sucedió con nuestros hermanos en Cristo desde que nuestro Señor Jesucristo vino. Porque en ello tendremos estos ejemplos fuertes y poderosos de fe que lamentablemente hoy son más escasos. Es muy difícil verlos. Pero nos sirven de aliento. No diciéndoles con esto, pongan sus ojos en los mártires, los ojos puestos en Cristo siempre. Pero escuchando todos estos ejemplos de hermanos que con su fe nos han mostrado cómo debemos de conducirnos. Al final, ¿qué sucedió con él? Lo quemaron. Al final fue atravesado con una lanza. Al final físicamente murió, pero su despertar fue glorioso. Fue glorioso porque estuvo con nuestro Señor. Eso es lo que nos espera a nosotros. Nuestro despertar, lo siguiente que va a suceder aquel día que cerremos los ojos, nuestro despertar va a ser en gloria. Y eso es hermoso, es una esperanza preciosa, hermanos, es precioso. Vamos a continuar con 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando leemos esta porción, Pedro está citando Isaías 8. Está citando Isaías 8, de hecho lo está citando desde el final del versículo 14 y todo lo que es el 15. Vámonos a Isaías 8, 12, 13. Isaías 8, 12, 13. Isaías 8, 12, 13
nos dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Ahora, como les decía, el problema del hombre es que tememos tan poco a Dios porque le tememos demasiado a los hombres. De nueva cuenta, no tengamos miedo a los hombres. A quien debemos de temer es a Dios, porque Él es el único capaz de destruir no solo el cuerpo, sino también el alma en el lago que arde de fuego y azufre. Y nada más como un paréntesis rápido, cuando yo leía esa porción, al principio, sin entender, yo decía: no, pues es Satanás a quien le tengo que tener miedo, porque pues él es el que me va a destruir el alma en el infierno, y pensando que Satanás era el que ahí estaba atizando el fuego, iba a estar acá con el tridente picándome las costillas y órale. Pero no, es Dios. Ciertamente, hermanos, hay quienes dicen que Dios no está en el infierno. Y sí, Dios no está en el infierno, pero Él está en uno de sus atributos. Bueno, no es atributo, sino Él está en su ira. Él está ahí en su ira. Ahí está expresada la ira eterna de Dios. Aquí nos dice Isaías: no debemos de temer a los hombres, sino debemos de temer más bien a Dios. Y cuando dice santificar, proviene de la palabra hagiazo, y significa apartado de, y ya lo hemos estudiado en varias ocasiones lo que significa santificado. Recordemos, muerte significa separado de, santificado significa apartado de. ¿Por qué muerte significa separado? Porque en algún momento el alma, el cuerpo y el espíritu estaban unidos. Y en aquel día de la muerte, nuestro cuerpo va a ser separado, perdón, nuestra alma va a ser separada de nuestro cuerpo. Estaban unidos, son separados. Pero santificado es estar puesto aparte, en un punto en el que nada me puede tocar, en un punto que no formo parte del grupo, simplemente estoy aparte. No formo parte del grupo, estoy aparte, estoy apartado. Ahora, lo que nos dice esta porción de Pedro, él está citando, como les digo, Isaías, y dice que debemos de santificar a Dios en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de tener un lugar en nuestro corazón específicamente apartado para Dios, específicamente destinado para Dios. No debe de mezclarse con otras emociones, no debe de mezclarse con nada más. Es un lugar específicamente en nuestro corazón para Dios. Ahora, este lugar debe de ser solo para el Señor y debe de tener toda la preeminencia, hermanos. Pero no solo es un lugar físico, habla más bien del amor preeminente que nosotros debemos de tener por Dios o hacia Dios. Un amor con temor respetuoso y cierto miedo por cuanto es Dios el único digno. Vámonos a Lucas 14, 25 y 27. Lucas 14, 25 y 27. Lucas 14, 25, 27. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, aquí el Señor no nos está diciendo literalmente que debemos de aborrecer a mi hermano. Oye, es que yo ya recibí a Cristo Jesús. Mamá, te aborrezco. Papá, te aborrezco. Hermano, te aborrezco. Los aborrezco a todos. Es más, aborrezco mi vida porque ya recibí a Cristo Jesús. No nos está diciendo eso el Señor. Lo que nos está diciendo es que nuestro amor hacia Él, nuestros esfuerzos por servirle, el agradarle, toda nuestra entrega plena a su persona debe de ser tan completa, debe de ser tan total. Todo este amor que tengamos hacia Él, toda nuestra entrega debe de ser tan grande que si llega un momento en el que pongamos en una balanza el amor por nuestra madre, el amor por nuestro padre, el amor por nuestros hijos, el amor por mi vida misma, no debe pesar más el amor por mis intereses que el amor por Dios. Eso es lo que está diciéndonos.
Entonces, nosotros debemos de tener un amor tal, una santificación tal, un lugar tal de amor hacia Dios, que nos lleve incluso a renunciar a nuestra vida misma para servir a Dios, para amar a Dios, para entregarnos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Por tanto, hermanos, no es suficiente conocer a Cristo como nuestro Salvador. Lamentablemente hay cristianos que conocen a Cristo solo como su Salvador. Dicen, Cristo es mi Salvador, pero nada más. Cristo no solo debe de ser nuestro Salvador, Cristo debe de ser nuestro amo, nuestro Señor, nuestro dueño. Debemos de entregar a un nivel tal en santificación nuestra vida completa a Dios, de tal forma que Él gobierne plenamente en todo. A Él debemos de entregar nuestras posesiones, nuestras ocupaciones, nuestra biblioteca, nuestro matrimonio, nuestro tiempo libre, nuestro trabajo. No podemos excluir nada. Ahora, lamentablemente, por estas razones que estas falsas doctrinas, estas sectas dicen, tienes que entregar tus posesiones a Dios. Tráeme las escrituras de tu casita, porque pues, yo soy el representante de Dios, ¿no? No hace referencia a eso. Hace referencia a que, voy a poner hasta un ejemplo muy sencillo. Todo lo que tenemos hay que ponerlo al servicio de Dios. Todo lo que tenemos. Si tenemos un carrito y un hermano o una hermana no tiene opción de tener un carrito y podemos, llevémoslo, traigámoslo. Si tenemos un pedazo de pan extra en nuestro hogar, ustedes lo saben, hermanos, y lo hemos platicado en el pasado. Hay hermanos que están pasando por dificultades. Lamentablemente a veces no nos enteramos porque no se dice o no lo dicen. Pero si lo dicen y lo escuchamos y nos enteramos, blandezcamos nuestro corazón, hagámoslo blandito y sirvamos al Señor. Usemos lo que tenemos. A nosotros nos sobra un pan, y no es que nos sobre, pero donde comen 5, comen 6, comen 7. Debemos permitir pues que todo lo que nos posee, que todo lo que poseemos sea para Dios, sea para Dios, sea para Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Lamentablemente, si una persona, un creyente, no confía en la fidelidad y en el poder de Dios, ciertamente esta persona no está temiendo a Dios, no está santificándolo. Por tanto, nosotros debemos de hacerlo de una forma tal que aún los incrédulos al vernos digan, tú eres diferente, tú tienes algo, tú estás haciendo algo, tú eres diferente. ¿Qué haces? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Explícame por qué. Ese momento va a ser un momento en el que nosotros vamos a poder testificarles ciertamente a Cristo Jesús, y aquí es donde se conecta la siguiente porción que estamos estudiando de Primera de Pedro 3, 15, y dice en la parte B, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí la palabra clave, hermanos, es defensa. La palabra clave es defensa y proviene del griego apología. Existe una materia, hermanos, que se llama apologética, y hay hermanos en Cristo que estudian o se especializan en la apologética. Y la apologética como tal es la defensa de la fe, la defensa de lo que hemos creído. Estos hermanos normalmente los van a ver en debates contra personas que no son creyentes, en las cuales estas personas que no son creyentes van a buscar la forma de hacer caer. Oye, pero ¿y si tú dices que Dios existe, por qué es esto? No, Dios es malo, Dios se contradice. Estas personas deben de estar, por tanto, entrenadas, estudiadas para presentar defensa de la fe, de en quien han creído. Y de cierta forma Pedro nos está diciendo, hermano, hermana, debes ser un apologista, debes de estar preparado para presentar defensa acerca de la fe, si es que en algún momento alguien viene y te pregunta acerca de la verdad. Pero es importante tener presente, hermanos, que siempre que nosotros presentemos defensa en apologética, debemos de hacerlo
con la palabra de Dios en la mano. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene ningún poder. Porque yo no tengo poder. El poder lo tiene Dios. Y esta bendita palabra, cuando yo puedo venir con alguien y predicarle acerca del Evangelio, y mi palabra no va a tener tanto sustento. Para él solamente va a ser mi opinión. Pero si le digo, Dios dice, Dios ha dicho, Dios mediante sus hijos ha revelado, Dios mediante sus profetas ha dicho, y lo leo, la palabra de Dios, como dice en ella misma, es esta espada de 2 filos que va a entrar y va a penetrar hasta el fondo. Siempre presentemos defensa con la palabra de Dios en nuestra mano. Pero para esto, y lamentablemente, hermanos, sucede muy a menudo que somos ineficaces en el testimonio porque no sabemos cómo utilizar el arma que Dios nos ha dado. No lo sabemos. Y por esa razón, en muchas ocasiones el adversario nos puede derrotar. Por tanto, tenemos que pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios. Debemos de pasar tiempo oyendo de la palabra de Dios. Debemos de pasar tiempo aprendiendo, preguntando a nuestros maridos, mujeres. Recuerdan, la mujer aprenda con sujeción. No significa que se calle y se sienta. No, al marido, aprende, enséñame. Maridos, estudien, enseñen a sus esposas, enseñen a sus hijos para presentar la defensa de la verdad. Y así, de esta forma, vamos a poder aplicar esta verdad en nuestra vida diaria. Debemos de tener presente que las personas en nuestra vida diaria muy a menudo nos hacen preguntas. Y no voy a ir muy lejos. Cuando ustedes salen a una plaza a comerse una hamburguesa, y si ustedes en familia cierran los ojos y se ponen a orar por el alimento, yo les pregunto, ¿no más de alguna ocasión alguien ha volteado y los ha visto? ¿No más de una ocasión alguien se ha acercado y les ha dicho, ¿eres cristiano? ¿Crees en Dios? Nos hacen preguntas. Están abriendo esa puerta para que nosotros prediquemos el Evangelio de Dios. Estar preparados para presentar verdad y defensa de la fe. Ese es nuestro deber, hermanos. Ese es nuestro deber. Y debemos de hacerlo siempre con prautes, que significa mansedumbre, con dulzura, de forma apacible, de forma amable, y con phobos, que es con un cierto respeto y una reverencia hacia la persona, porque es un alma más, y Dios ama las almas. Tener presente que el único exaltado debe de ser Cristo, quien es nuestro dueño, amo y Señor, porque el adversario siempre va a buscar hacernos enojar. Y en el momento en el que nosotros nos enojemos, se destruyó todo. Entonces hay que estarlo haciendo siempre con mansedumbre y con amor. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Me faltaron un versículo y medio, pero sí va a tardar un poco más. Entonces vamos a orar, hermanos. Espero que hasta aquí hayamos tenido una bendición de parte de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, le doy gracias, Señor, porque nos da la dicha de poder estar aquí juntos. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Quiera por favor guardarnos, Señor, y guiarnos en su hermoso camino para andar conforme a su santa, bendita y preciosa voluntad. Guíenos para entender, Padre, que ciertamente no hay hombre que pueda hacernos daño y que al único al que debemos de temer es a usted, Señor. Que debemos de estar gozosos cada vez que predicamos su evangelio, seamos perseguidos, Señor. Si lo hacemos con mansedumbre, si lo hacemos en humildad, Padre, gozándonos, Señor, de que ciertamente estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo correcto, que es servirle a usted, Padre. Guíenos, por favor, para que siempre que tengamos una oportunidad de hablarle a alguien, Padre, lo hagamos. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, mi Señor, mi Rey, Salvador, soberano, le doy gracias, Padre Dios. Amén. Gracias.